Juan capítulo 5, versículo 19, a partir del 19. Si se acuerdan, el hermano Paul nos introdujo esta sección de este capítulo donde los religiosos judíos no les caía el 20 que el Señor Jesucristo era Dios. Dice Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: ¿a qué respondió el Señor Jesús? Si ustedes se acuerdan lo que dice el versículo 18, dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, a eso que ellos querían hacer, que es matarle, el Señor Jesús le responde. ¿Por qué lo querían matar al Señor Jesús? Bueno, leemos en este capítulo 5, versículos 5, 8 y 9, que el Señor Jesucristo curó a una persona que no podía caminar. El problema es que lo curó en el día de reposo. Y al curarlo en el día de reposo, los religiosos se enojaron. Y luego se enojaron más porque el Señor Jesucristo dice: mi Padre aún el día de hoy trabaja. Cuando Él dice mi Padre, ellos entendieron lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, que se estaba haciendo igual a Dios. Porque siempre ellos se habían referido a Dios como nuestro Padre. Pero Él se está haciendo igual a Dios al llamarle mi Padre. Por eso en el versículo 17, el Señor Jesucristo dijo esas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa frase, mi Padre, fue lo que dicen: hey, tú te estás haciendo igual a Dios en esencia. ¿Quién eres tú para hacerte igual a Dios? Y por eso lo quieren matar. El Señor Jesucristo responde a ese argumento. Por eso el versículo 19 empieza: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nuevamente, Él se está subiendo a la categoría de Dios. Él les está diciendo que es Dios. Él es el mismo con el Padre en esencia, y dice que todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo, porque el Padre le ha enseñado al Hijo. Jesús les explica esta relación en una manera que la pudieran entender, o que la entendamos nosotros, muy humana, de Padre e Hijo. Tanto el Padre como el Hijo son iguales, y lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. Estas palabras les han de ver volado los sesos a los religiosos judíos, porque les está diciendo: yo soy Dios y hago las cosas que Dios puede hacer. Miren el versículo número 20, Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Está hablando que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Ellos tienen también el mismo amor, no simplemente la misma relación, sino el mismo amor. Y le dice una frase que llama la atención, que les va a enseñar a hacer cosas maravillosas, cosas grandes, de tal forma que ellos se maravillarán. Oigan, miren que si viniera aquí una persona que no puede caminar por tantos años, 38 años tenía esta persona sin caminar, y que pudiera caminar, jule, eso es algo maravilloso, ¿no creen? Eso es algo increíble. Pero el Señor Jesucristo está diciendo aquí que va a hacer cosas mayores, de tal forma que ellos se maravillen más. ¿Qué milagro pudiera ser más grande que curar a un paralítico? ¿Resucitarlo de los muertos? Eso es mayor, ¿verdad? Imagínense, qué cosa tan maravillosa que resucitar de los muertos. El Señor Jesucristo más adelante les va a hablar de resucitar de los muertos, porque en esta vida todo se puede recuperar, menos la vida misma.
Pero ¿qué otra cosa más maravillosa puede haber que resucitar el muerto? Miren que Lázaro fue resucitado y volvió a morir. ¿Qué cosa más maravillosa que esa puede haber? Darle la vida eterna, resucitarlo de los muertos espirituales. Que el día de mañana que muera vaya a la presencia del Señor, porque todos moriremos físicamente, pero no espiritualmente. Y el Señor Jesucristo enseguida les va a hablar de eso también. El Señor Jesucristo entra en una discusión, pero no pierdan de vista el enfoque. El Señor Jesucristo va a dar argumentos bien sólidos, pero a Él no le interesa ganar la discusión. A Él le interesa que estas personas se arrepientan y que pongan su fe y confianza en Él y que sean salvas. ¿Qué es lo más maravilloso que puede hacer el Señor Jesús en tu vida? Darte vida eterna. Darte vida eterna. Todos queremos salud, todos queremos bienestar, todos queremos tantas cosas, pero todo pasa. Todo pasa. Por eso la salvación de nuestra alma es lo más importante. Y para eso vino el Señor. Fíjense, el versículo 21 empieza el Señor Jesucristo hablando de esas cosas maravillosas. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El levantar de los muertos era una característica nada más de Dios. Solo Dios podía levantar de los muertos, y dice el Señor Jesucristo: hey, yo puedo levantar de los muertos también. Les está demostrando su deidad. Varias veces leemos que Dios levantaba de los muertos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo que nos dice Hebreos 11:9? Hebreos 11, versículo 19, nos dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque creía que Dios le iba a levantar de los muertos. Solo Dios tiene esa capacidad de levantar de los muertos. Y aquí el Señor Jesucristo dice que Él tiene esa capacidad de levantar de los muertos porque Él es Dios. Lucas 7, del 13 al 16, nos dice que el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas 8, 54 y 55 nos dice que el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Juan 11, 43 y 44 nos dice que el Señor Jesucristo resucitó a su amigo Lázaro. Esa es una señal de que Él es Dios. Solo Dios podía resucitar de los muertos. Pero el resucitar, como hemos dicho, de la muerte física fue temporal. Y todos ellos volvieron a morir. Esto nada más era una figura de la resurrección espiritual que es más importante. Vamos a leer nosotros en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 nos dice que estábamos nosotros muertos en pecado y en lo carnal, y Él nos dio vida. Jesús da vida eterna y liberta a los que se arrepienten y creen en Él, y los liberta de la muerte segunda. Apocalipsis 2:11 y 21:8 nos habla de la segunda muerte. Acuérdense, la primera muerte es física, pero la segunda muerte es espiritual. Comprobando esto, hey, yo soy Dios. Ustedes me quieren matar por decir que soy Dios. Miren, solo Dios tiene la capacidad de resucitar de los muertos, y yo tengo esa capacidad. Por los enviados por Dios, porque ya Elías había resucitado. Sí, Segunda de Reyes 4, 32 y 35 nos da ese ejemplo. Los enviados de Dios, por orden de Dios, resucitaban.
pero el poder venía de Dios. Así es de que el Señor Jesucristo les habla de la muerte física, pero más que nada está apuntando a la segunda muerte, a la muerte espiritual. Fíjense el versículo número 22. No nada más como el Padre tiene la capacidad de dar vida, sino que también tiene la capacidad de juzgar. Miren lo que dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. Y está hablando en presente. Porque en el pasado la capacidad de juzgar era de Dios. Y vemos que juzgó la maldad de los hombres una y otra vez en el Antiguo Testamento. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahora nos dice que el Hijo tiene la capacidad de juzgar. Les está diciendo, no nada más yo puedo levantar de los muertos, sino que ahora juzgo, tengo la capacidad de juzgar. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces aquí vemos eso, precisamente, cómo está ligada la resurrección con un juicio. De hecho, si nosotros vamos, y ahora el Señor Jesucristo es el que va a juzgar, se le ha dado a Él ya esa autoridad. Segunda de Timoteo 4:1, si ustedes van ahí, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos. Y es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Hey, yo tengo la autoridad de juzgar. Él va a juzgar. Todos nosotros tenemos la idea del niñito Jesús, y acabamos de pasar la Navidad y todos creen que Jesús se quedó como ese niñito tierno que nos presentan en la Navidad. Pero no, ese niño creció y va a juzgar, va a juzgar. Miren, vamos a Apocalipsis 20, vamos al versículo 11. El Señor Jesucristo los está persuadiendo para que ellos crean. No simplemente quiere ganar ese argumento. Él no le interesa el argumento, Él le interesa sus almas. Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién creen que estaba sentado ahí? El Señor Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En cuanto Él se sienta a juzgar, huye la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Va a haber un juicio, y el que está a cargo es el Señor Jesucristo. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a haber un juicio y se va a castigar a cada uno. Romanos 2:16 me dice que el Señor va a juzgar lo secreto del hombre. Todo va a ser juzgado, y el que está a cargo de eso es el Señor Jesucristo. No nos creamos la mentira de que Dios va a perdonar a todo hombre porque Dios es amor. No, el Señor va a juzgar y su juicio es justo, nos va a decir más adelante. Debemos de ponernos a cuentas con Él, porque Él va a juzgar todo del hombre, lo oculto. Pero sí los perdona, pero mientras se arrepientan. Sí, por eso aquí el Señor Jesucristo quiere que ellos se arrepientan, que se den cuenta que Él es Dios, que su religión no los va a salvar, que las obras no los van a salvar. Dice el Juan 5:23, Él está preocupado por estas personas y por eso los quiere llevar al arrepentimiento. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si alguien no cree en el Señor Jesucristo de la Biblia, no está honrando a Dios. Nos dice que debemos de honrarle a Él. Y si no se honra al Señor Jesucristo,
no se va a honrar al Padre. Existen muchas denominaciones que no honran al Jesús de la Biblia, entonces no están honrando a Dios Padre. Miren, el Señor Jesucristo es Dios. Lo que hemos visto hasta ahorita, lo quieren matar porque Él dice que es Dios y están en lo correcto, Él es Dios. Si el Señor Jesucristo es Dios, por tanto, Él va a juzgar a todo hombre. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y aquí nos está diciendo que Él los va a juzgar. No nada más eso, Él sabe quién se arrepintió verdaderamente y puso su fe y confianza en Él y quién no. Él lo sabe todo y Él es el único que puede juzgar. Miren el versículo 24. De cierto os digo, que es como decir amén, amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Y el Señor dice, el que oye mi palabra, y este no simplemente es un oír cuando alguien habla. Él se está haciendo referencia a alguien más. No nada más es percibir los sonidos. La palabra oír indica atender, obedecer. Es como cuando nosotros le damos una orden a nuestros hijos y no la hacen. ¿Y qué les decimos? ¿No me oíste? A eso se refiere. No nada más es percibir los sonidos, sino obedecerla. Recuerden que le están hablando a los religiosos judíos y ellos macheteaban la Biblia, las escrituras, la leían y la leían. Este tipo de oír se refiere a obedecer. No es suficiente que conozcamos los pasajes bíblicos, que nos sepamos las respuestas de memoria. Si no la obedecemos, vamos con mucho conocimiento rumbo a la condenación. Estos hombres no estaban obedeciendo, aunque tenían ahí las pruebas delante de ellos, no quisieron escuchar. Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Él les estaba llevando el mensaje de Dios, el Señor Jesucristo les estaba llevando el mensaje. Dice, el que cree en mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Todos quieren vida eterna. Pregúntenle. Cuando, ¿quieres ir al cielo? Todos van a decir que sí. Pero ¿saben? Mateo 19:16 me dice que no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Se acuerdan de ese joven rico? Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Se había acercado al Señor Jesucristo diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero tenía muchas posesiones y él se fue. Esta vida eterna es una vida abundante con el Señor Jesucristo. Dice Juan 14:2 que fue a preparar morada. Esa es la vida eterna, morando con Él. El apóstol Juan hizo mucho énfasis en la vida eterna. De hecho, en su evangelio la menciona 18 veces. Y si ustedes leen Primera de Juan, la va a mencionar 6 veces más. La vida eterna. ¿Se acuerdan? Juan 20:30. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna, vida eterna. Esta es la característica de las personas verdaderamente salvas. Ellas reciben la palabra del Señor, es decir, la creen y la obedecen. Por tanto, creen en Dios verdaderamente y el resultado va a ser vida eterna. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Él es el único camino a Dios. Si ellos en verdad hacen eso, ¿cuál era el resultado? Dice, no vendrán a condenación. ¿Se fijan? El Señor Jesucristo no quiere simplemente ganar un debate. Él quiere que ellos se arrepientan y les está dando el camino. Dice, y no vendrá condenación. Pero tristemente, ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Dice, mas ha pasado de muerte
a vida. Ha pasado de una muerte espiritual a una vida eterna, como leímos en Efesios 2, del 1 al 3. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Romanos 8:1 me dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación ya. Ya las personas son salvas, tienen vida eterna. Segunda de Corintios 5:17 me dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Para los que están en Cristo Jesús, pasan de muerte a vida. Pero estas personas no querían escuchar. El Señor Jesucristo les está presentando la evidencia, pero no quieren escuchar. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Así dice? Ahí hay una frase que me comí porque tengo mucha hambre y no desayuné, que es muy importante. Viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. ¿De qué muerte está hablando el Señor Jesucristo? ¿Física o espiritual? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y ahora es. Él está haciendo referencia a la muerte espiritual, a su mensaje al Evangelio, exactamente. Exactamente, por eso dice, y ahora es. No está hablando de la venidera, sino que les está hablando y que esos muertos que escuchen ese mensaje van a vivir. Por eso Mateo 8, 21 y 22 me dice que hay muertos en vida. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Ahora somos los hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Aquí dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Por eso cuando dice, y ahora es que cuando Él presenta el Evangelio, presenta su mensaje, oyen, se arrepienten, creen y tienen vida. Nosotros somos salvos posicionalmente. Tenemos la salvación si ya hemos creído en Él. Y la obtendremos completamente cuando muramos. Y como dice el hermano, se refiere a su mensaje, al Evangelio. Aquellos que escuchan el Evangelio. Primera de Corintios 1:18 me dice que el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo es locura para los que se pierden. Estos judíos religiosos decían, este está fuera de sí. Primera de Corintios 1:21 me dice que al Señor le plació salvar con la locura de la predicación. Romanos 1:16 me dice que es poder de Dios. Así es de que no debemos demeritar el mensaje del Señor Jesucristo. Es poderoso. No hay que buscar la salvación en otro mensaje o en otras cosas. La predicación, las palabras del Señor Jesucristo. Por eso dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos espirituales, podemos decir, los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Y acuérdense, ese oír no nada más es percibir los sonidos, sino creer, obedecer. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora nos dice que el Padre es fuente de vida, el Hijo es fuente de vida. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios. ¿Se acuerdan Génesis 2:7? Que dice que Dios sopló aliento de vida y fue un ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios es vida en sí mismo. Cuando nosotros estudiamos Juan 4, 13 y 14, leímos que el que cree, de su interior correrán
fuentes de agua viva. Jesús puede dar vida porque Él es la fuente de ella y es fuente de ella porque es Dios. Les está diciendo, ustedes me quieren matar porque yo me hago igual a Dios. Les estoy comprobando que están en lo correcto. Yo soy Dios. Eso que ustedes piensan de mí, están en lo correcto. Que no lo acepten es diferente, pero ellos lo entendieron muy bien. Versículo 27, nuevamente. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando se usa la frase Hijo del Hombre, hace referencia a su humanidad y a su crucifixión. Cuando dice Hijo de Dios, hace referencia a su deidad. Y aquí usa, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Se ganó esa autoridad en la cruz del Calvario como Hijo de Hombre. Versículo 28. Imagínense la cara de ellos cuando el Señor Jesucristo les está diciendo esto. Hey, yo resucito como Dios. Yo doy vida como Dios. Yo juzgo como Dios. ¿Cómo creen que se les haya hecho los ojos a estos hombres? Fíjense el versículo 28. No os maravilléis de esto. Ellos estaban, ¿qué? ¿Cómo es posible esto? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección. Esta es la resurrección de condenación y vida eterna. Aquí habla de las dos horas, ¿sí? Ellos están sorprendidos de lo que les está hablando el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Se hace igual a Dios porque tiene autoridad. Resucita también, juzga, da vida eterna y ellos están asombrados. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Aquí tenemos un grupo de hermanos que estaban tristes por aquellos que habían partido en el Señor. Pero miren lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la resurrección para vida que nos habla el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 52 y 53. Y nomás notar ahí que el término, o sea, el cristiano no muere, sino duerme. O sea, usa ese término. Oh, sí, es un buen punto. Sí, el Señor usa el término dormir. Y de hecho ahí en Tesalonicenses lo dice. Los que duermen. Y en Corintios también. Y a causa de esto muchos duermen cuando habla de la cena del Señor. Es una buena observación. Primera de Corintios 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Habla de esta resurrección donde se recibirán cuerpos glorificados como los del Señor Jesucristo. Por eso dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Va a haber dos resurrecciones. La primera es para vida. La segunda es para condenación o muerte. Y si nosotros leemos Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Cuando el Señor Jesucristo dice que va a juzgar a todos y unos van a resucitar a vida y otros a muerte, se refiere a esto. Daniel, si ustedes leen Daniel 12 del 1 al 3, van a leer lo mismo. Daniel habla de eso, de esa misma resurrección que incluye las dos, la de vida y la de muerte.
El Señor Jesucristo es Dios, por tanto Él juzgará a todo hombre. A todo hombre. El Señor Jesucristo sabe quién realmente se arrepintió y puso su confianza en Él. Jesús sabe quién ha escuchado su palabra y quién la creyó verdaderamente. A lo mejor podemos engañar a 1000 personas, pero no al Señor, que todo lo sabe y escudriña lo más profundo del hombre. A continuación, el Señor Jesucristo nos habla de cómo juzga a Él. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesucristo nos dice que su juicio es justo. ¿Y cómo puede ser el juicio del Señor Jesucristo justo? Para yo juzgar correctamente, ¿qué necesito? Saberlo, saber todos los hechos, ¿verdad? Cuando hay un juicio, a ver, un testigo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Hay contradicción y el juez necesita saberlo todo. Ya el Señor Jesucristo les demostró que Él es Dios y que tiene la autoridad, y ahora dice que su juicio es justo porque como Dios todo lo sabe. Él es omnisciente, Él tiene toda la evidencia, nadie le puede ocultar nada. Por eso Él dice que su juicio es justo. Versículo 31. Y si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El Señor Jesucristo dice, ok, yo pudiera, ya les hablé y les dije, pero voy a hablarle al estrado a 4 personas que den testimonio de mí, para que ustedes crean que lo que yo estoy diciendo es verdadero. Y él está haciendo referencia a la ley mosaica que ellos se saben. Número 35:30 decía que por lo menos tenía que haber 2 o más testigos. 2 o más testigos. Juan 8:17 también nos dice eso, hace referencia a los testigos. Entonces el Señor Jesús va a llamar a continuación a unos testigos para que den testimonio de Él. Va a llamar al estrado a Juan el Bautista, va a llamar al estrado las obras que Él ha hecho, y va a llamar al estrado a Dios el Padre y también a las Escrituras. No nada más 2, da 4 que van a dar evidencia que Él es Dios y que Él tiene esa autoridad. Versículo 35. 34, vamos al 34. No, vamos al 33. Al 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Él quería que ellos fueran salvos. Él quería que ellos fueran salvos. No nada más está buscando ganar una discusión. Cuando nosotros testifiquemos, no busquemos dejar en ridículo al otro, ganar la discusión. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo, para que vosotros seáis salvos. Hay que buscar la salvación de los demás, que ese sea el objetivo principal. Versículo 31. Él era antorcha, Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha tiene que agarrar luz de algo más, ¿verdad? Entonces Juan agarró la luz de Dios y alumbró, pero esa antorcha se iba a extinguir, era temporal. Aparentemente a este momento Juan el Bautista ya había muerto. Él era antorcha que ardía y alumbraba, quiere decir que ya no, probablemente ya había muerto. Y vosotros os regocijasteis por un tiempo en su luz. Juan el Bautista dio testimonio de él, pero ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Y en nuestros días lo mismo sucede. ¿Cuántas personas dan testimonio, hablan del Señor, les presentan la palabra, pero la gente no quiere escuchar? No quiere escuchar. Versículo 36. Va a llamar al estrado a alguien más.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué fue lo que está usando ahora el Señor Jesucristo para comprobar que Él es Dios? Las obras que Él está haciendo. El Señor Jesucristo una y otra vez decía, vean las obras, miren lo que yo estoy haciendo. Juan 10:25, por ejemplo, decía, vean las obras. Juan 14:11. Pero estas personas cegadas no quisieron escuchar. Los cojos veían, los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los muertos eran resucitados. Lucas 7:22. Eso era señal del Mesías, pero ellos no quisieron verla, no quisieron escuchar, no quisieron darse cuenta. Ahora, las señales que el Señor Jesucristo eran visibles para todos. ¿Se acuerdan de este Nicodemo, Juan 3:2? Hey, sabemos que veniste de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, estas obras. Los principales sacerdotes y fariseos dieron testimonio de esas obras, Juan 11:47, y aún así se cegaron a la verdad. Y ellos sabían las escrituras, los religiosos judíos sabían todo esto. Por eso el Señor Jesucristo dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, etc. Soy yo, el Mesías, vean las obras. Tristemente en nuestros días sucede lo mismo. La gente le da el crédito a algo más en lugar de darle el crédito a Dios. La misma creación nos habla de un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, pero no. La gente dice, se ciega como estos religiosos y dice, fue el Big Bang. Y le da crédito a alguien más o a algo más y se cierra. Y por eso no vienen al Señor. Tienen mucha información, pero esa información no los ha transformado porque no han nacido de nuevo. Son gente llena de información que va rumbo a una condenación eterna. Por eso el Señor Jesucristo dice, vean las obras, dense cuenta. Es impresionante, su cuerpo humano nos dice que debe de haber un creador inteligente, pero no, se le da crédito a alguien más. Ahora el Señor Jesucristo manda traer al estrado a alguien más. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Padre también dio testimonio que el Señor Jesucristo es el Mesías. Mateo 3:17 nos habla de su bautizo, donde el Padre se complació de él. Segunda de Pedro 1:17 también nos dice del testimonio que se dio. Primera de Juan 5 del 9 al 10 nos habla que Dios dio testimonio. Decía, Dios el Padre ha dado testimonio. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenían la palabra morando en ellos. ¿Por qué? Porque en realidad no creyeron. No creyeron. ¿Cuántas personas tienen toda su vida escuchando la Biblia y no hay un cambio en su vida? No hay una transformación. ¿Por qué? Porque realmente no creen. Realmente no creen. Y si no crees, tu vida lo va a reflejar. Por mucho que levantes tus manos y adores así, o que digas Diosito, si en verdad tú no crees, tu vida no va a cambiar. Y cuando estás a solas se refleja aún más lo que hay dentro de ti. Por eso vamos a empezar nuestros servicios en español, nuestra reunión en español. Domingo 6 de la tarde a partir del próximo domingo. Y vamos a estudiar esta serie. Porque la Biblia es un libro de transformación, no de información. Y mira, si verdad, tu vida refleja
lo que crees sobre Dios. Si verdaderamente crees en el Dios de la Biblia, entonces serás íntegro cuando nadie te ve, porque Dios es omnisciente. Confiarás en la debilidad cuando vengan esos problemas difíciles, porque creerás que Dios es omnipotente. Obedecerás en todo lugar, no nada más en la iglesia, porque Dios es omnipresente, tú lo vas a creer. Estarás firme en la adversidad porque crees que Dios es amor y está trabajando en ti. Creerás cuando nadie lo hará, porque tú sabes que Dios es fiel. Apreciarás la Biblia en la prosperidad, porque sabes que Dios es sabio y la sabiduría viene de ahí. Doblarás tus rodillas antes de luchar, porque te das cuenta que Dios es justo y Él es el que pelea tus batallas. ¿Cuál es el problema con estos religiosos que se sabían las escrituras? Que no las creían. Versículo 39. Les invitamos a que nos acompañen domingos 6 de la tarde a nuestros servicios en español. ¿Cuál es el problema con estas personas? Pues que no tenían la palabra morando en ellos. Es la realidad. Y por eso nosotros vamos a empezar esta serie para que veamos si realmente la palabra está morando en nosotros. Ellos no tenían la palabra morando en ellos. Y en el versículo 39 el Señor les dice escudriñar las escrituras. Ellos ya se la escudriñaban. Ellos ya la estudiaban. Pero ese escudriñar es más profundo, que llegue realmente. Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo es posible que ellos, que se supone que debían de saber las escrituras, no alcanzaban a comprender que ellas estaban dando testimonio del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan Juan 1:45? ¿Cómo se le habla a Felipe? Habla de que las escrituras daban testimonio del Señor. Lucas 24:27. Camino a Emaús, como dice el Señor, las escrituras estaban hablando de mí, tardes para creer. ¿Cómo es que no creyeron las escrituras? Pero ellos no querían, no quisieron entender. No quisieron entender. Versículo 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Él sabía realmente quiénes creían y quienes no creían. Y aquí él se da cuenta que ellos, por muy religiosos, por muy bien que parecieran, ellos en realidad no creían. Gálatas 6:7 me dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos burlar a Dios, mas todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. No podemos burlar a Dios. Dios verdaderamente sabe quiénes son sus hijos, quiénes verdaderamente han creído y quiénes no. Debemos de tener cuidado porque nos podemos estar engañando. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a recibís. Y vaya que iban a venir muchos en su nombre y le iban a creer. Mateo 24:24 habla de eso, que iban a venir muchos falsos cristos. Y aquellos que rechazan al verdadero Hijo de Dios van a abrazar a alguien más. Y van a vivir en una mentira que les va a condenar. Ellos creían mucho en Moisés y levantaban mucho el nombre de Moisés. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Ellos verdaderamente no creían. Y su vida lo reflejaba. El Señor Jesucristo quería llevarlos a la salvación, pero ellos no quisieron. Les presentó el testimonio de Juan el Bautista, sus obras, Dios el Padre, las Escrituras, pero ellos no quisieron entender. Empieza un año nuevo. Y déjame recordarte esto, que Jesús es Dios y tiene toda autoridad. Y que Jesús va a juzgar todo hombre. Y Él sabe quién verdaderamente se ha arrepentido. Y sabes, Él no aceptará excusas. Él ha dado toda la evidencia. Tenemos todo lo que necesitamos para creer.
Que este 2020 sea diferente, sea un año de consagración donde no nos engañemos a nosotros mismos, porque no vamos a engañar a Dios. Hay que esforzarnos y tener una vida de devoción. Ve a Jesús como Dios con autoridad y poder. Por tanto, prepárate en vida para tu encuentro con Él. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con Él. Debemos de prepararnos en vida. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor y cantaré tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré tu nombre alabaré. No tiene fin, eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Es mi razón para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor y cantaré tu nombre alabaré. Ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Desligarnos para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré tu nombre alabaré. Tu nombre